Perfecto. Era el tema de los audífonos, mi querido amigo Hattari. Ya estamos en vivo y en directo con nosotros, Hattari Sarango, vicepresidente de la FENOCIN. El tema de los audífonos, mi querido amigo, es un asunto de configuración ahí medio extraño. Pero bueno, ya para la próxima será. Lo estamos viendo, usted me escucha, yo lo escucho y eso es importante. Bienvenido, Hattari. Qué gusto, Nelson, poder compartir un momento contigo. El gusto es para nosotros conocer de primera mano lo que está pasando, mi querido amigo, en las mesas de diálogo. Cuéntenos qué está pasando en las mesas cuando nosotros a veces tenemos información de que por un lado va bien, por otro lado no tan bien, parece que ya va a haber relajo, parece que la cosa no se acomoda. ¿Qué está pasando en las mesas? Bueno, qué gusto saludarte, estimado Nelson, saludar a toda la audiencia, a los seguidores de este importante canal como un medio alternativo para decir la verdad a medida de los hechos, ¿no? Así es. Si bien es cierto, el 30 de junio del presente año, entre el movimiento indígena y el gobierno se llegó a un acuerdo de firmar un acuerdo por la paz para luego de ello, pues, buscar soluciones durante los 90 días. De ello han pasado ya más de 2 meses, nos queda un mes todavía de tiempo para poder resolver algunos puntos que todavía no se han abierto en las mesas. Entre ello, como tú conoces y como también la ciudadanía sabe, en la primera mesa, que era el tema de combustibles, pues diría habrá un avance de un 70%, 80%, en donde se tiene identificado a quiénes se va a focalizar y cómo se va a focalizar. A quiénes va dirigido básicamente, en este caso, a las personas agrícolas, a los que tienen, en este caso, el tractor agrícola, va dirigido también a los taxis públicos, va dirigido también a los mototaxis de la costa, a la pesca, también va dirigido al transporte público, ¿no? Perfecto. Luego de esto también se va a focalizar, en este caso, por cilindraje, ¿no? Por cilindraje del motor del carro. Esto le puede regular, en este caso, la Agencia Nacional de Tránsito, pero adicional de eso también el gobierno ha comprometido poner una tecnología en cada uno en este caso de las gasolineras para poder controlar y regular. Adicional de eso también se ha visto cómo se va a focalizar, es también dando cupos, en este caso, cada un mes para cada estos personajes que yo les dije a quienes, y también tendrán un límite, ¿no?, de litro de gasolina de focalización. Hattari, una preguntita, hablando de los subsidios, que es el tema más candente y complicado. De todas estas opciones que tú me estás diciendo de focalización, ¿van a optar por una o van a aplicar todas? A ver, vamos a focalizar en este caso para las personas, en este caso a quienes que he mencionado, como dije, el transporte público, transporte comunitario. Eso lo sabemos. ¿Cómo? Como le digo, a través del cilindraje y también dando un cupo limitado, en este caso, de litro de gasolina. Ya. Pero adicional de eso, pues obviamente tenemos que ver cómo vamos a controlar el tema del contrabando. Claro. Para eso hemos pedido, en este caso, también a las Fuerzas Armadas, tanto a la policía, que se pueda hacer control, porque el contrabando está más en las fronteras, que están, en este caso, pues llevando todo nuestro producto. Y adicional de eso, también se ha pedido de que se ponga las tecnologías y que haga control a través de 911. Esperemos de esto que se dé efecto. Adicional de eso, para quienes pueden también tener, en este caso, subsidio, por ejemplo, a las personas que en su mayoría no han matriculado su carro o no han hecho de las revisiones durante un año, ellos pueden, en este caso, tener este beneficio de subsidio hasta un año. Luego tienen que, en este caso, ya regularizar y matricular que sea legal. Todos estos carros, como digo, tienen igual un espacio. Los que no están matriculados durante un año pueden recibir. Adicional de eso, también estamos la espera. Esta mesa básicamente no se cerró, se queda abierto hasta el 12 de octubre. Esperemos de que el gobierno básicamente dé todo
su voluntad de poder trabajar y de poder, en este caso, controlar este producto que realmente ha generado un conflicto. Claro. Adicional de eso, también nos hemos propuesto de que el precio de la gasolina se mantenga, aparte de que se focalice a los que realmente más necesitan, adicional de eso, que se mantenga el precio actual. El precio actual en este caso, para toda la ciudadanía, a excepción de carros de alta gama, como de $40,000 para arriba, que no deberán tener subsidio. Ya. Eso es la propuesta que se ha planteado y llegado hasta el momento acuerdos entre el movimiento indígena y también entre el gobierno. Hasta el momento eso es lo que les puedo informar en cuanto a la mesa de combustibles. Okay. Luego, perdón, antes de continuar, Hattari, porque me parece interesante, porque a veces la gente tiene otras ideas. Primero, dejar en claro, y me parece muy chévere saber que la cosa está bien, o sea, la cosa está rodando. Creo que tenía entendido que recién hace poco empieza a rodar, porque parece que 50 días atrás no estaba así como que muy fluido y empieza recién a fluir desde un tiempito para acá. Tú me dirás si esto es cierto o no. Lo importante es que fluya, lo importante es que se genere. Ahora, estas propuestas o estos avances, ¿qué faltaría para que se concrete? Yo particularmente creo que la focalización es el camino. ¿Qué faltaría para que se selle totalmente y diga, sí, lo que tú me cuentas son propuestas suyas, o también ya han sido propuestas del gobierno que, conversado entre ambos, han llegado a estos acuerdos? Bueno, como yo le digo, hay acuerdos de un avance entre el gobierno y el movimiento indígena, un 70%. Ya, eso es de manera concreta, incluso hay actas, resoluciones que se ha firmado. Todo depende del gobierno, no depende del movimiento indígena. Totalmente. Todo depende del gobierno, porque él es quien gobierna, quien controla, quien tiene que responder los problemas del pueblo. En este caso diría también, ¿qué es lo que falta? O sea, ¿qué es lo que falta del gobierno? Por ejemplo, el tema de combustibles se centra más también en las camaroneras, ¿no? Y eso ha sido un gran problema y los mismos quienes son dueños de estas empresas son gente del gobierno. Entonces, ahí lo que estamos disputando, estamos exigiendo, porque no podemos pensar que la gente del gobierno, aparte de que tienen sus empresas, también tengan beneficio de subsidio. O sea, por eso ha sido nuestro planteamiento: el que tenga más, pague más; el que tiene menos, pague menos. Ok, esa es la lógica, pero por lo que entiendo y me conversas, claro, hay intereses y de pronto nos falta algún pana del gobierno que diga, oye, pila con los camaroneros, apoya ahí, pila, pero no entrarían en el subsidio, es decir, o sea, el transporte tal vez sí, pero no la empresa como tal, pero la transportación de pronto. Así es. Porque sí van a financiar el tema del transporte de comidas y todo eso, ¿no? Así es, sí. Una vez, como digo, si hay un avance, todo depende del gobierno en esta mesa. Luego viene la mesa de banca pública y privada. En la mesa de banca pública y privada, el gobierno ha publicado que ha condonado más de $58.8 millones, que eso es público. Adicional de eso, también ha generado moratoria en algunas instituciones o financieras privadas. Esto se ha tenido quizá un resultado 40%, pero todo depende del gobierno cómo tiene que ejecutar. Claro. Son problemas que frente a la crisis económica y sanitaria, pues la ciudadanía está afectando. Y creo que a muchos deudores que vivían, que tenían en el banco público, creo que ahora ya están cubriendo su saldo al mismo estado, y eso es fruto de la lucha social. Luego viene el tema de ya en la mesa de control de precios. Aquí es el problema. Hasta el momento no hay acuerdo en el precio de control de precios. Usted sabe y la ciudadanía conoce, el movimiento indígena y otros sectores populares salieron frente al alto costo de la vida. Nosotros hemos planteado que se regule y se controle los productos del campo y de la ciudad. En este caso, los productos no industrializados y los productos industrializados. Hasta el momento, cada día los precios o los productos de la canasta básica familiar está subiendo, y el gobierno no se ha preocupado por controlar, porque sabemos claramente de que quien controla, quien regula, en este caso los precios, es el mercado y no es el gobierno. Quien debería controlar debería ser el gobierno, porque es el orden, en este caso la institución competente para poder gobernar este país.
y frente a eso no ha habido, en este caso, acuerdo porque el gobierno ha planteado y tiene un acuerdo con el FMI de libre mercado. Y ahí eso pues está complicado, realmente, exactamente, y ahí es un problema, sobre todo que afecta a los sectores que más necesitan, sobre todo a los productores del campo. Claro, Tú Hatari, sabes, usted me dice, históricamente, usted me habla del precio base. así es. Ese El es lo que precio todavía no base se regula. no se resuelve. Usted sabe de que nuestro pedido ha sido que controle los precios de la canasta básica familiar, al menos que se ponga una tabla de precios para los productos del campo. ¿Cómo es posible que un litro de leche cueste 30 o 40 centavos en el campo, mientras que en la Supermaxi o en el TIA o en otras entidades comerciales cueste más de $1.50? O sea, es algo El desigualitario. precio es arbitrario por más que ellos metan la industria y la procesen. Así Es decir, es, no hay una regulación en ese punto, lo que hace no que hay. nosotros tengamos estos costos elevados. Exactamente, eso es lo que hemos sido nuestra demanda. Usted sabe, frente a la crisis económica, frente a la crisis sanitaria y la crisis política que vive este país, adicional de eso, que suba la canasta básica familiar, pues creo que ya la misma ciudadanía se dará de cuenta de que realmente pues tiene que poner cartas en el asunto frente a este tema, dar solución. Y adicional de eso, creo que yo digo que el gobierno en este tema no tiene voluntad, porque como digo, tiene un compromiso con el FMI y tiene que Claro. responder frente a estas políticas neoliberales. Pero bueno, nunca las políticas del FMI ha favorecido a los sectores populares, más bien a un grupo de ricos que históricamente han venido trabajando. Claro, Y eso es una evidencia que se ha pasado no solo aquí en Ecuador, sino en toda Latinoamérica y en otros países. así es, y eso también está trayendo ya problemas, incluso el movimiento campesino ha manifestado que va a salir a manifestaciones. Quiero mandar un saludo a Robert Guaguanco, que nos envía saludos, Nelson, acá mi like, y invitarlos a toda la gente también a dejar su like, que es gratis, que no es ningún costo adicional y que nos ayuda mucho a seguir creciendo. ¿Qué pasará, Hatari, con el tema cuando ya concluyan las mesas de diálogo? Es importante saber que hay un avance en la focalización, que era un tema álgido, aunque queda todavía pendiente el de la mesa de control de precios. ¿Qué esperan luego del término de las mesas? Es decir, ¿habrá un periodo en donde el gobierno diga, o ustedes le digan, ok, ¿cuánto tiempo pasará luego del cierre y de la firma del acuerdo a la ejecución? Porque acuérdense ese dicho popular, del dicho al hecho hay mucho trecho. Exactamente. A ver, te voy a terminar estas 2 mesas restantes, a ver, ¿no? dígale. Luego viene, después de control precio, viene el tema de fomento productivo. El fomento productivo habrá un acuerdo quizá de un 15 o 20%, porque ahí realmente entra el TLC, entra que estos productos que realmente también ha dado muchos problemas aquí en el país. Luego también viene el tema de la energía y recursos naturales. Aquí es un punto rojo también, sobre todo para los sectores indígenas de territorios de la sierra y de la Amazonía, que también de la costa, sobre el tema minero, sobre el tema del extractivismo. En este tema hemos sido bien sinceros en decir de que debemos cumplir tal cual como dice en el Acuerdo por la Paz. En el Acuerdo por la Paz dice que no debe haber minería en fuentes de recursos hídricos o agua, no debe haber minería en territorios indígenas, no debe haber minería en territorios declarados intangibles. Y frente a eso, pues dentro del decreto que el gobierno firmado no incluye donde dice que no debe haber minerías en fuente de agua. Entonces, frente a eso, pues realmente ha sido nuestra crítica, pero adicional de eso hemos dicho, también debe el gobierno controlar y regular, en este caso, a la minería ilegal que básicamente está pegando en diferentes regiones, en la cual ahí coincidimos, pero también de eso, también el tema petrolero, también hemos dicho que de ahí solo sale la riqueza, sale la economía, pero también tienen que beneficiarse en este caso los sectores o los pueblos indígenas de cada uno de sus territorios. Eso, esta mesa queda abierto, el tema de energía y recursos naturales, incluso hasta el 12 de octubre. Okay. Esperemos, como ya entrando a la pregunta, esperemos de que durante estos días, hasta el 12 de octubre, pues realmente el gobierno analice bien
¿qué es lo que está pasando? Todo está, la pelota está en la cancha, Claro. el juego de él, y de ahí tiene que responder los problemas que vive la gente. Creo que el movimiento indígena ha hecho todo lo posible con la finalidad de resolver los problemas de la gente que vive en este momento, y la gente también está atento de lo que sucede dentro de las mesas técnicas con el gobierno. Ok, eso es interesante y obviamente todo el mundo estará expectante. De hecho, el mundo entero mira el desarrollo de las mesas. ¿Cree usted, Hattari, que rodó, por decirlo de alguna manera, cuando empezaron a existir declaraciones del movimiento indígena mencionando que parece que el gobierno no tiene voluntad? Entonces, como que de pronto el presidente o alguien dijo, híjole, se asustó. De pronto dijo, no, vamos, agilitemos. Porque existieron en algún punto incluso el tema de decir que si no se arregla esto, las manifestaciones son la vía. Y creo que nadie quiere una manifestación. Bueno, recordarás, Nelson, creo que todos los seres humanos tenemos un derecho, y un derecho a la resistencia frente a la opresión, a la represión, frente a las violaciones de derechos y desigualdad social que vivimos. Y frente a eso siempre vamos a estar en resistencia, y yo no diría que nosotros hemos amenazado, más bien por lo contrario, Claro. diríamos que seguimos resistiendo frente a estas desigualdades o problemas sociales que existe el país. Sí, efectivamente era público, nosotros y vamos a seguir obviamente resistiendo frente a los desacuerdos, en este caso, que el gobierno tal vez, en este caso digo, no tiene voluntad. Decirte que durante estos 50 días, más de 50 días que ha pasado, quizá en estos últimos días tal vez haya fluido en algunas cosas, Claro. pero de los tiempos atrás, de los 50 días atrás, casi el gobierno solo llegaba a escuchar las propuestas del movimiento indígena un día, luego venía el gobierno a resumir de lo que ya conocemos, de lo que ha hecho el gobierno, y realmente eso no avanzó para que los días, en este caso las mesas, avancen. Otra cosa hubiera sido importante que en todas las mesas, en este caso tanto el movimiento indígena y como el gobierno, lleguen un día, propongan las dos partes y buscan cuáles son las convergencias de la parte a parte para poder avanzar. Eso no hubo. Entonces creo que en vista de eso, pues nosotros hemos dicho, tenemos que seguir en resistencia porque no hay voluntad del gobierno, y sin embargo a los últimos días, pues cuando hay voluntad, las cosas a veces fluyen, pero todo depende del gobierno. Igual puede botar todo el techo a Así es, la basura. o puede engañar y no cumplir, que eso también es otra cosa. No puede firmar y decir sí, ya vamos a hacer, y nunca hace, ¿no? El tema de la focalización es algo que se ha venido hablando no sé cuánto tiempo atrás, y hasta la fecha lo siguen haciendo. Hattari, ¿cuál es su postura, cambiando un poco de tema, cuál es su postura como movimiento, aunque ya lo hemos escuchado a Leonidas mencionar algo sobre la consulta? ¿Ustedes qué piensan, qué creen? ¿Esto es una realidad? ¿Creen que resuelva algo? ¿O es un distractor de los reales problemas del país? Bueno, la consulta popular en sí, desde la primera pregunta hasta la última pregunta, no resuelve los problemas de la gente o los problemas que aún vive, en este caso, toda la gente. Por eso salió también al paro. Creo que la lección todavía no le queda claro al gobierno. Sí. Pone propuestas que realmente no encaja a la gente. ¿Cómo es posible de poner más militares junto con los policías para poder controlar, en este caso, por pretexto a la inseguridad, a la delincuencia, todo? O sea, es algo ilógico. En vez de dar más empleo, en vez de dar más trabajo, dar más derechos para la gente que no tiene, pues mejoraría la economía, el bolsillo de la gente, en vez de estar reprimiendo con las Fuerzas Armadas. En este caso, todos tenemos derecho en este caso, a nuestra defensa, pero yo creo que es una política que no va acorde con la gente, y las preguntas que va centrado también no va acorde con lo que la gente necesite, y frente a eso creo que va a caer en el tacho de la basura las preguntas. Adicional de eso, como movimiento indígena, pues también hemos estado ya analizando y conversando. Creo que como movimiento indígena vamos a estar en contra de estas preguntas, porque realmente no aporta, en este caso, el desarrollo o sobresalga
de la pobreza, de la crisis económica que vive tanto la gente del campo y de la ciudad. Queremos políticas públicas que favorezcan a estos sectores que históricamente han sido vulnerados por razón de etnia, clase y género, y frente a eso vamos a seguir existiendo, y si es que son preguntas que no coinciden con en este caso, con las necesidades de la gente, no tendrá nuestro apoyo. Así es. Ok, Hattari Sarango, gracias, vicepresidente de la FENOCIN, por darnos ese tiempo, por explicarnos, por darnos a conocer cómo están avanzando. Ojalá que todo esto sea una realidad, ojalá que las mesas que han avanzado se concreten y las que no avancen por el bienestar del país. Sus palabras finales para despedirnos, Hattari. Sí, muchas gracias, Nelson, por este espacio. Como digo, son acuerdos mínimos que todavía se está viendo. Esperemos hasta el 12 de octubre, que es el plazo de los 90 días, pues se dé resultados positivos. Eso es nuestra aspiración. Todo depende del gobierno, ya no depende del movimiento indígena, porque el movimiento indígena no es gobierno, sino más bien está haciendo una resistencia y resistiendo frente a esta hegemonía que históricamente ha venido vulnerando derechos. Eso, y muchas gracias a cada uno de la audiencia que nos escucha. Un abrazo a cada uno de ustedes, pues, y un buen día para todos y todas. Gracias, Hattari. Que pases bien, Nelson. Cuídate. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo Hattari en esta segunda parte de la entrevista. Gracias por darnos ese tiempo. Yo creo que es siempre valedero que las personas ya estén apoyando en el sentido de ver el espacio como lo que es, ¿no? Una ventana para conocer, para saber lo que ocurre, para escuchar criterios, y que eso pues nos beneficie totalmente a todos. Creo que eso es importante, por eso particularmente en los espacios de las entrevistas me gustan, porque es la oportunidad incluso para que algún actor que no esté conforme, que se sienta aludido, que se sienta, no sé, vulnerado o amenazado, nos pueda escribir y nos pueda solicitar la entrevista que desee.